La bota golpeó el portón de mezquite con tanta fuerza que la madera se partió junto a la cerradura. 3 hombres corpulentos entraron al patio como si fueran dueños de la casa. Llevaban botas vaqueras, chamarras ligeras pese al calor y pistolas metidas en la cintura. Detrás de ellos quedó una camioneta negra, con los vidrios polarizados y el motor encendido. Doña Mercedes Salgado, maestra jubilada de 70 años, permaneció sentada en el corredor. Frente a ella había una taza de café de olla. No gritó, no buscó refugio ni apartó la mirada. El hombre que encabezaba al grupo subió un escalón. Le decían el Coyote. Era jefe del Cártel de la Sierra, que controlaba San Jacinto del Desierto, un pueblo perdido al norte de Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. «Tiene 24 horas, doña», dijo, sonriendo sin alegría. «Mañana llega la máquina. Usted decide si la casa cae vacía o con usted adentro». Sus acompañantes soltaron una carcajada. Esperaban verla temblar, suplicar o prometer que firmaría los papeles. Pero Mercedes levantó despacio la taza, bebió un sorbo y la dejó sobre el plato. Después señaló al Coyote con un dedo delgado. «Se equivocaron de familia, muchachos». El jefe la dio la cabeza. «¿Así? Mi nieta los va a enterrar donde ni los sopilotes puedan encontrarlos». Las carcajadas fueron todavía más fuertes. Uno de los hombres pateó una maceta de barro. Las flores de cempasúchil se desparramaron sobre la tierra seca. Ninguno de ellos sabía quién era la nieta de aquella anciana. Tampoco sabían que acababan de iniciar una guerra. Era octubre de 1999. Me llamo Valeria Salgado. Tenía 32 años y era comandante operativa de la Policía Judicial Federal. Mi trabajo consistía en perseguir secuestradores, traficantes y grupos armados que habían comprado municipios enteros. Durante 10 años aprendí a entrar en cuartos llenos de hombres violentos sin bajar la mirada. Mis compañeros decían que yo tenía hielo en las venas. Nunca los corregí. En mi oficio, la reputación era una armadura. Sin embargo, en el cajón inferior de mi escritorio guardaba una caja de cartón atada con un listón azul. Dentro había cartas escritas con tinta morada, hojas de hierbabuena seca y pequeñas estampas religiosas. Todas venían de San Jacinto del Desierto. Todas las había escrito mi abuela Mercedes. Mis padres murieron cuando yo era adolescente. Ella me crió sola con su sueldo de maestra rural y me enseñó a jamás inclinar la cabeza ante un abusivo. El miedo sirve para avisarte del peligro, decía, pero no debes dejar que tome decisiones por ti. Aquella noche estaba revisando un expediente en una oficina de la Ciudad de México. Afuera llovía y el reloj marcaba casi las 11. El edificio estaba medio vacío. Sobre mi escritorio se acumulaban fotografías, declaraciones y mapas relacionados con una red de tráfico de armas. El teléfono sonó. Contesté sin apartar los ojos de una lista de nombres. Salgado. Al otro lado no hubo respuesta inmediata. Solo escuché una respiración corta, irregular. ¿Bueno? Valeria. Reconocí la voz de mi abuela, pero algo estaba mal. Mercedes siempre hablaba con firmeza, incluso cuando estaba enferma. Esa noche parecía medir cada palabra. Me puse de pie. «Abuela, ¿qué pasó?» «Nada grave, hija. Se quebró una ventana y entra mucho aire. Pensé que quizá podrías venir unos días». Miré la lluvia resbalando por el vidrio de la oficina. En San Jacinto casi nunca llamaban aire al viento del desierto. Y mi abuela jamás me pedía que abandonara el trabajo. 2 años antes se había fracturado una muñeca y no me lo contó hasta que el yeso estaba por salir. «¿Quién quebró la ventana?» Silencio. «A lo mejor fueron unos muchachos». «¿Entraron a la casa?» «No». La respuesta llegó demasiado rápido. Cerré el expediente. «Salgo ahora mismo. Valeria, no quiero causarte problemas. Ya voy en camino». Colgué antes de que pudiera discutir. Salí de la capital, tomé un vuelo hasta Hermosillo y desde ahí continué por carretera en una camioneta rentada. Al avanzar hacia el norte aparecieron extensiones de tierra rojiza, cerros oscuros y saguaros bajo el amanecer. En mi infancia, San Jacinto había sido pobre, pero tranquilo. Los vecinos dejaban las puertas abiertas y los niños jugaban fútbol en la calle. En los últimos años todo había cambiado. Su ubicación lo convertía en una pieza perfecta para el contrabando. Por sus caminos pasaban droga, armas, migrantes y vehículos robados. El Cártel de la Sierra había comprado policías, agentes aduanales y funcionarios. Los reportes oficiales hablaban de tranquilidad. La gente hablaba en voz baja. Entré al pueblo a las 6.
Las calles estaban vacías y los negocios cerrados. 2 camionetas nuevas permanecían frente a una cantina. Sus conductores me observaron al pasar. La casa estaba en las afueras, donde terminaba el pavimento y comenzaba una brecha rodeada de mezquites. Dejé la camioneta a 2 calles y seguí a pie, observando antes de anunciar mi presencia. Lo primero que vi fue el portón roto. Mi abuelo lo había construido muchos años atrás, antes de morir. La madera estaba astillada y una bisagra colgaba torcida. En el patio había huellas de botas. Una maceta rota yacía junto al corredor. La ventana de la sala estaba cubierta con una sábana sujeta mediante clavos. Sentí que algo se endurecía dentro de mí. Había visto viviendas destruidas y cuartos llenos de sangre. Nada me produjo la misma furia que aquella sábana moviéndose con el viento. Subí al corredor y golpeé la puerta con nuestra señal. 2 veces rápido y 1 vez lento. Escuché pasos cautelosos. La puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por una cadena. Los ojos de mi abuela aparecieron en la rendija. «Soy yo». Mercedes quitó la cadena. Llevaba un rebozo gris sobre los hombros. Parecía más pequeña que la última vez que la había visto. Me abrazó, pero su cuerpo estaba rígido. «Estás helada», dijo. «Pasa. Voy a calentar café». Entré sin responder. En la sala recogieron casi todos los vidrios, pero todavía brillaban fragmentos pequeños cerca de la pared. Sobre el piso había una piedra grande envuelta con alambre. Atado a ella encontré un pedazo de cartón. Solo tenía una frase escrita con marcador rojo. Último aviso. Tomé la piedra y la coloqué sobre la mesa. Mi abuela llegó con una cafetera de barro y 2 tazas. «Siéntate, niña. Debes estar cansada». «¿Quién vino?» «Ya te dije. Tal vez unos borrachos». Los borrachos rompen una ventana y salen corriendo. Estos hombres derribaron el portón, pisotearon el patio y dejaron una amenaza. No vinieron a divertirse, vinieron a demostrar poder. Mercedes evitó mis ojos. Me acerqué y tomé sus manos. Estaban frías. «Abuela, necesito que me digas la verdad». Sus labios temblaron apenas. Luego respiró hondo. «Hace 4 días vino un licenciado de Hermosillo. Traía traje claro, zapatos muy limpios y una carpeta. Dijo que representaba a unos empresarios que querían comprar varios terrenos. Me ofreció una cantidad ridícula por la casa». «¿Firmaste algo?» «Claro que no. Le dije que aquí nacieron mi madre y mi abuela, y que yo no pensaba irme». «¿Qué hizo?» Sonrió. Una sonrisa muy fea. Dijo que debía pensarlo mejor. Mercedes miró hacia la ventana cubierta. «Ayer regresaron 3 hombres. El que mandaba era el Coyote. Lo conozco porque todos aquí lo conocen. Tiraron el portón y dijeron que tenía un día para salir. Después uno pateó mis flores. En la madrugada lanzaron la piedra. ¿Llamaste a la policía municipal?» Una expresión amarga cruzó su rostro. Vinieron 2 agentes. Uno revisó el mensaje y me dijo que lo mejor era aceptar el dinero. Dijo que contra esa gente no había denuncia que sirviera. Ni siquiera levantaron un acta. Sentí un calor oscuro subir por mi pecho. ¿Mencionaron por qué quieren el terreno? No. Solo dijeron que habrá una obra grande. Caminé hasta la ventana. Desde ahí se veía la franja seca del arroyo y, más allá, las primeras elevaciones de la sierra. La casa ocupaba un terreno amplio, apartado del centro y cerca de un camino que conducía hacia la frontera. Un cártel no arriesgaba atención por una casa vieja, a menos que el terreno ocultara algo valioso. «¿Vas a venir conmigo?», dije. «Hoy mismo salimos del pueblo». Mi abuela se irguió en el sillón. «No, no es una petición. Y esta casa no es una oficina donde tú das órdenes». La miré. En sus ojos cansados apareció la misma firmeza que recordaba de mi infancia. «Mercedes, esos hombres no están jugando. Yo tampoco. He vivido aquí 46 años. Enterré a tu abuelo desde esta casa. Aquí creciste tú. No voy a regalarles todo porque llegaron con pistolas y camionetas. Pueden matarte. También pueden matarme en la carretera. Eso no significa que deba entregarles mi vida antes de tiempo». Por un instante volví a ser la muchacha de 16 años, que discutía con la única persona capaz de vencerla sin levantar la voz. Me arrodillé frente a ella. «Entonces nadie te va a sacar, pero necesito que hagas exactamente lo que te diga». Mercedes me observó durante varios segundos. «Eso ya suena más razonable». Le preparé comida, revisé puertas y ventanas y la convencí de descansar. Después regresé a la sala
y saqué mi pistola de la bolsa de viaje. Comprobé el cargador, la recámara y el seguro. No tenía intención de disparar. Todavía no. Mi arma principal siempre había sido la información. Me acerqué al teléfono y marqué a mi superior en la Ciudad de México. Contestó con voz adormilada. ¿Salgado? Necesito 2 semanas de licencia. ¿Qué pasó? Un asunto familiar. Valeria, tenemos un operativo el lunes. No voy a estar. Hubo un silencio. Mi jefe me conocía lo suficiente para entender que discutir era inútil. ¿Necesitas apoyo oficial? Miré el mensaje rojo sobre la mesa. El apoyo oficial implicaba avisar a la comandancia local. Si el cártel tenía comprada a la policía municipal, conocería la investigación antes de que llegara el primer federal. Todavía no. No hagas una locura. Nunca hago locuras. Colgué. Era una mentira. Desconecté el teléfono de la casa y guardé mi arma bajo la chamarra. Afuera, el sol comenzaba a caer sobre el desierto. El calor entraba por la ventana rota y levantaba el olor de la tierra seca. Aún no sabía por qué el cártel necesitaba aquella propiedad, ni cuántos hombres estaban involucrados. Pero sí sabía algo. Habían amenazado a la mujer que me había dado un hogar cuando yo no tenía a nadie. Creyeron que era una anciana sola. Creyeron que podían romper su portón y borrarla del mapa sin consecuencias. Se equivocaron. Antes de salir, miré a mi abuela dormida. Luego observé la piedra, el cartón y las letras rojas. 24 horas. Eso era lo que le habían dado. Para mí, aquel plazo significaba otra cosa. Era el tiempo que le quedaba al cártel de la Sierra antes de descubrir quién acababa de regresar a San Jacinto del Desierto. El amanecer llegó a San Jacinto del Desierto sin aliviar el calor. A las 7 de la mañana el aire ya olía a polvo, diésel y tierra calentada por el sol. Mi abuela seguía dormida, agotada después de una noche en la que cada ruido del patio había podido anunciar el regreso de los hombres del coyote. Yo no había cerrado los ojos. Me senté en la cocina y extendí sobre la mesa la piedra, el cartón con la amenaza, los papeles de la supuesta oferta de compra y un croquis antiguo de la propiedad. El licenciado que había visitado a Mercedes dejó una tarjeta sin dirección. Llamé desde un teléfono público a la capital y pedí revisar el registro profesional. El hombre no existía. Eso confirmaba que el cártel no quería comprar la casa. Necesitaba una firma que pareciera legal antes de sacar a mi abuela del camino. El terreno era más grande de lo que recordaba. Detrás de la vivienda había un huerto abandonado, un aljibe seco y casi 1 hectárea de monte bajo que descendía hacia el arroyo. Más al norte, una brecha se perdía entre colinas y ranchos despoblados. La frontera con Estados Unidos estaba a menos de 20 kilómetros. No era una propiedad valiosa para construir. Tampoco tenía agua suficiente para un rancho. Su único valor era la ubicación. San Jacinto despertaba con miedo. Los comerciantes levantaban apenas la mitad de las cortinas. Las conversaciones se apagaban cuando pasaba una camioneta con vidrios oscuros. En la plaza, 2 policías municipales tomaban refresco bajo el kiosco. Uno era el agente que había recomendado a mi abuela entregar la casa. Me reconoció y apartó la mirada. Fui a la oficina del catastro. El edificio ocupaba una casa de adobe con ventiladores lentos y archiveros metálicos. Una secretaria leyó el nombre de Mercedes en escritura y sus dedos se detuvieron. Ese expediente está en revisión. ¿Desde cuándo? No sabría decirle. Necesito hablar con el director. No está. Puedo esperar. La mujer levantó la mirada. Ya no había indiferencia, sino miedo. No le conviene mover ese asunto. La presidencia municipal prepara una obra de utilidad pública. Si su familia coopera, le van a pagar. ¿Qué obra? No me informaron. Su mano desapareció bajo el escritorio, buscando un teléfono. Sonreí como si aceptara la derrota, y salí. Menos de un minuto después, un hombre de camisa blanca apareció en la ventana del segundo piso y miró hacia la calle. Crucé el mercado y entré a una tienda de abarrotes que recordaba de mi infancia. Don Eusebio, amigo de mi abuelo, me reconoció en cuanto me quité la gorra. Cerró la puerta y bajó un poco la cortina. ¿Mercedes te llamó? Asentí. Entonces ya empezaron. Necesito saber qué quieren. Aquí nadie pregunta esas cosas. Yo sí. El anciano miró hacia la calle. Desde hace meses compran terrenos de ese lado del pueblo. Primero ofrecen dinero. Después queman un granero o desaparece un familiar. Todos terminan firmando. ¿Quién hizo los planos? Rubén Alcántara. Fue director de obras públicas. Lo corrieron por negarse a autorizar unas bodegas del Coyote.
Vive detrás de la estación vieja y pasa las tardes en la cantina El Gavilán. Rubén Alcántara estaba solo en una mesa del fondo. Había envejecido mucho. Tenía barba descuidada, piel amarillenta y una mano temblorosa alrededor de un vaso de tequila. Me senté frente a él. «Ingeniero Alcántara». «Ya no soy ingeniero de nada. Pero todavía sabe leer planos». Sus ojos fueron hacia la puerta. «No trabajo para desconocidos. Soy nieta de Mercedes Salgado». El vaso se detuvo a medio camino. «Váyase». «A mi abuela le dieron 24 horas». La noticia lo golpeó. Se levantó, chocó con la mesa y salió por una puerta lateral. Lo seguí entre los almacenes hasta un cobertizo de lámina. «Si alguien nos ve juntos, amanecemos en una zanja», susurró. Entonces hablé rápido. Le mostré mi identificación federal. Retrocedió. «Los municipales están comprados, algunos estatales también. El Coyote tiene gente en la aduana y en las carreteras. Si pide apoyo por los conductos normales, la van a entregar con todo y arma». «No vine a pedir apoyo, vine por información». Rubén se pasó las manos por la cara. Hace 7 años el ayuntamiento recibió dinero para modernizar el drenaje. Revisando archivos encontré planos de los años 40. Esta región tuvo minas pequeñas y puestos militares. Debajo de los cerros hay galerías, depósitos y conductos de desagüe. ¿Alguno cruza hacia Estados Unidos? Me miró con resignación. Eso mismo preguntó el Coyote. Abrió una caja oxidada y sacó un tubo de cartón. Dentro había hojas amarillentas. Extendió una sobre una mesa. Era un plano topográfico. Reconocí el arroyo, las colinas y la antigua vía. Una línea punteada atravesaba el subsuelo hacia el norte. Esta galería drenaba una mina de cobre, explicó. La entrada principal colapsó hace décadas, pero el conducto seguía hasta un cauce del otro lado de la frontera. Nadie lo usó porque estaba inundado y lleno de derrumbes. Su dedo avanzó hasta detenerse bajo el terreno de Mercedes. Aquí pasa a poca profundidad. ¿Debajo de la casa? Debajo del aljibe y del huerto. Hay una cámara de ventilación sellada con piedra. Desde ahí podrían ampliar el túnel sin trabajar a cielo abierto. ¿El Coyote tiene este plano? Una copia incompleta. Hace 6 años me ordenó marcar el acceso. Me negué. A la semana me acusaron de robar cemento. Perdí el empleo y la casa. Pero uno de mis ayudantes aceptó trabajar para ellos. ¿Quién? Benjamín Varela. Ahora dirige obras públicas. ¿Por qué necesitan exactamente la propiedad de mi abuela? Porque en casi todo el trayecto la galería está demasiado profunda. Solo sube cerca de su terreno. Allí pueden abrirla con maquinaria pequeña y ocultar la obra dentro de una bodega. Por eso compraron las parcelas vecinas. La de Mercedes es la última pieza. ¿Y la obra de utilidad pública? Una expropiación falsa. Varela preparó un proyecto de estación de bombeo. En cuanto Mercedes se vaya, derribarán la casa. Levantarán una bodega y comenzarán a excavar. Miré el plano. El cártel llevaba años preparando el corredor. Había comprado a los funcionarios necesarios y eliminado cada obstáculo. Necesito una copia. Rubén enrolló la hoja. No. Sin ella no puedo probar nada. Con ella me matan. Cuando el túnel funcione también lo matarán. Usted es el único hombre fuera del grupo que conoce el trazado completo. Palideció. Sabía que yo tenía razón. Le di dinero y le ordené salir del pueblo. Aceptó que fotografiara los planos y me entregó copias de permisos, firmas y facturas falsas vinculadas con la estación de bombeo. Antes de irme sujetó mi brazo. El Coyote tiene por lo menos 30 hombres. Su base está en un centro nocturno llamado La Herradura Roja. El comandante municipal cena ahí cada jueves. ¿Quién es la mano derecha del Coyote? Nicolás Barrera. Le dicen el zurdo. Es ambicioso y está cansado de obedecer. Al salir vi una camioneta gris frente a la cantina. 2 hombres fingían conversar dentro. No estaban allí cuando llegué. Seguí caminando sin mirar atrás. Entré al mercado, crucé una bodega y salí por una calle paralela. La camioneta apareció minutos después, avanzando despacio. Ya me estaban buscando. Tomé un taxi hasta una gasolinera del extremo sur y llamé desde un teléfono público. Marqué un número que no utilizaba desde hacía casi 2 años. ¿Bueno? Emilio, soy Valeria. Hubo una pausa. Dígame, comandante. Emilio Cárdenas había sido tirador de precisión en un grupo especial. Rafael Telles dominaba comunicaciones e intercepciones. Tomás Ugalde era experto en entradas tácticas. Los 3 abandonaron el servicio después de que un funcionario corrupto intentó culparlos por la muerte de un testigo.
Yo demostré que la operación había sido manipulada y evité que terminaran en prisión. Necesito al equipo completo, sin uniformes, sin placas y sin solicitudes oficiales. ¿Lugar? Un taller abandonado, 12 kilómetros al sur de San Jacinto. ¿Hora? A las 11. ¿Qué llevamos? Miré hacia la carretera. La camioneta gris apareció al otro lado de la gasolinera. Vigilancia, comunicaciones, armas cortas y protección. Primero quiero ver y escuchar. Todavía no vamos a disparar. Estaremos ahí. Colgué y abandoné la cabina antes de que los hombres cruzaran la carretera. Regresé a la casa por el cauce seco del arroyo. Llegué desde atrás y observé el patio durante varios minutos. No había vehículos, pero encontré una colilla reciente junto al portón roto. Alguien había estado vigilando. Mercedes me esperaba en la cocina. «Te siguieron», dijo. «Lo intentaron». Extendí la fotografía del plano y señalé la línea bajo el huerto. «Abuela, debajo del terreno hay una galería minera que llega hasta la frontera. El cártel quiere convertirla en un túnel de contrabando». Mercedes contempló el dibujo. «Tu abuelo decía que el aljibe respiraba. ¿Qué significa eso?» Algunas noches salía aire frío entre las piedras. Pensábamos que había una cueva. Fuimos al patio trasero. El aljibe llevaba décadas seco y estaba cubierto con tablones. Retiré 2 y descendí con una linterna. A unos 3 metros encontré una pared de piedra. En la parte inferior, detrás de raíces secas, el aire se filtraba por una grieta. Olía a humedad, metal y tierra encerrada. Allí estaba. El túnel existía bajo la casa de mi abuela. Subí y volví a colocar los tablones. «No le digas a nadie». Mercedes arqueó una ceja. «¿A quién? ¿A los vecinos que cierran las ventanas cuando pasa una camioneta?» El sol comenzaba a caer. Faltaban pocas horas para que terminara el ultimátum. Ahora conocía el secreto. El coyote no quería una casa. Quería una arteria invisible bajo la frontera. Una ruta capaz de multiplicar su poder y convertir a San Jacinto en el corazón de su negocio. Pero al proteger ese secreto había cometido un error. Había amenazado a Mercedes. A las 11 de la noche aparecieron 3 pares de faros en la brecha al sur del pueblo. Permanecí bajo el techo oxidado del taller mientras los vehículos se detenían. Emilio, Rafael y Tomás descendieron en silencio. Abrieron las cajuelas y comenzaron a sacar radios, cámaras, chalecos y armas. Extendí el plano sobre el cofre de una camioneta. Debajo de la casa de mi abuela hay un túnel hacia Estados Unidos. El cártel de la Sierra quiere sacarla para abrirlo. Tiene comprada a la policía y al municipio. Emilio estudió la línea punteada. ¿Cuántos hombres? Al menos 30. ¿Y nosotros somos 4? Por ahora. Tomás cerró una caja de equipo. Entonces habrá que hacerles creer que somos 100. Miré las luces lejanas de San Jacinto. No vamos a golpear primero su fuerza. Vamos a quitarles el dinero, la información y la confianza. Cuando terminemos, no sabrán quién los ataca ni a quién deben temer más, a nosotros o a sus propios hombres. El plazo que el coyote había dado a mi abuela estaba por terminar. Nuestra respuesta apenas comenzaba. La madrugada se volvió más fría en cuanto dejamos atrás las últimas casas de San Jacinto. El desierto respiraba un viento seco que olía a gobernadora, polvo y gasolina. Desde el taller se veían las luces dispersas del pueblo. Rafael había convertido una mesa de trabajo oxidada en una estación de escucha. Extendió cables, conectó una antena improvisada a una batería de camioneta y colocó 2 radios junto a una grabadora portátil. En 1999, el cartel usaba teléfonos analógicos y frecuencias mal protegidas. Se sentían seguros porque la policía local trabajaba para ellos. Eso era lo que necesitábamos. Tomás y Emilio salieron a reconocer la Herradura Roja, el centro nocturno donde el coyote reunía a sus hombres. Yo permanecí con Rafael, revisando las fotografías de los planos y las rutas que rodeaban el pueblo. Si el túnel todavía no está abierto, deben mover casi todo por carretera, dijo Rafael. Droga, armas, gente, dinero. Algún convoy grande tiene que salir en las próximas horas. Y cuando salga, lo vamos a escuchar. Rafael sonrió sin levantar la vista. No solo escucharlo. Durante casi una hora oímos estática y voces de policías municipales. Uno informó que una patrulla quedaría cerca de la casa de mi abuela. Apreté los dientes. Quieren seguir vigilándola. «Puedo mandar a Tomás», dijo Rafael. «No, Mercedes sabe qué hacer. Si alguien cruza el portón, nos avisa. Primero necesitamos saber qué protege el coyote esta noche».
A la 1:17, una voz grave apareció entre la estática. La carga sale a las 3. No quiero retrasos. Reconocí al coyote por la forma lenta de pronunciar cada palabra, como si esperara que todos obedecieran antes de terminar la frase. Otra voz respondió. Ya están listas las camionetas. El zurdo va adelante. Rafael giró una perilla y mejoró la señal. ¿Cuántas unidades?, preguntó el coyote. 5 con mercancía y 2 de seguridad. Los municipales van a cerrar la carretera vieja por 20 minutos. En el retén del kilómetro 40 ya recibieron su parte. Que Nicolás no se distraiga. Esa carga vale más que todo este pueblo. La comunicación terminó. Nos miramos. Ahí está, dije. Rafael rebobinó la cinta y reprodujo la parte final. 5 camionetas de carga, 2 escoltas y apoyo policial, por la carretera vieja. Extendía el mapa sobre la mesa. La vía salía de San Jacinto hacia el oeste y después giraba al norte entre 2 lomas rocosas. Antes de llegar al kilómetro 40, atravesaba un paso estrecho donde un arroyo seco había erosionado ambos lados del camino. Tomás y Emilio regresaron 20 minutos después. Traían fotografías del estacionamiento de la Herradura Roja y una descripción de los vehículos. 2 Suburban negras, 5 pick-ups con cajas cerradas, informó Emilio. Hay por lo menos 8 hombres armados. El zurdo está dirigiendo todo. Nicolás Barrera, el zurdo, era la ambiciosa mano derecha del coyote. Perfecto, dije. Esta noche Nicolás va a convertirse en traidor. Tomás apoyó ambas manos sobre el cofre. ¿Cuál es el objetivo real? ¿La mercancía? La mercancía es el golpe. La sospecha es el arma. No podíamos destruir al cártel en una noche, pero sí obligarlo a mirarse por dentro. Un jefe paranoico no toleraba la traición. Salimos del taller a las 2. Avanzamos sin luces por una brecha paralela. Emilio conducía con visión nocturna. Tomás llevaba una escopeta, cinchos, granadas aturdidoras y una tira de clavos. Rafael controlaba las frecuencias. Llegamos al paso estrecho 20 minutos antes del convoy. La carretera se encajonaba entre paredes de tierra y piedra. No había espacio para dar vuelta, y una curva ocultaba la trampa. Tomás colocó la tira de clavos bajo una capa delgada de polvo. Emilio subió a la loma con un rifle y un visor nocturno. No tenía permiso para matar. Su trabajo era inmovilizar motores y cubrirnos. Rafael instaló un inhibidor rudimentario. Bastaría para inutilizar los teléfonos unos minutos. Yo me escondí detrás de un mezquite, a 15 metros de la curva. Llevaba el rostro cubierto, un chaleco sin insignias y la pistola lista. A mi lado, Tomás esperaba agachado con una granada aturdidora. Recuerden, susurré por la radio, nadie muere. Necesitamos testigos asustados, no cadáveres. Emilio respondió con 2 clics. El silencio regresó. A las 2:58, Rafael informó. 7 vehículos salieron de San Jacinto, vienen juntos. Poco después vimos una nube tenue de polvo sobre la carretera. Luego aparecieron los faros. El convoy avanzó confiado. Una Suburban, 5 pick-ups de carga y otra escolta. Sabían que la ruta estaba despejada. La primera Suburban entró en la curva. Las llantas reventaron. La Suburban chocó contra la pared de tierra y las demás quedaron atrapadas. Las puertas de la escolta se abrieron. 3 hombres bajaron con armas largas. Tomás lanzó la granada. El destello iluminó las rocas. Los hombres gritaron y cayeron de rodillas. Desde la loma sonaron 2 disparos secos. Emilio perforó el radiador de la camioneta trasera y después destrozó uno de sus faros. Los hombres que intentaban bajar se detuvieron al ver los impactos a pocos centímetros de sus cuerpos. ¡Al suelo!, grité. ¡Armas lejos de las manos! Uno de ellos trató de apuntar hacia mi voz. Disparé al suelo frente a sus botas. La grava saltó contra sus pantalones. Soltó el rifle y se tumbó boca abajo. Tomás derribó a 2 y aseguró a los 3 con cinchos. Yo fui hacia los conductores. Motores apagados. Llaves en el tablero. Todos afuera. Los hombres obedecieron. Eran choferes contratados. Se acostaron con las manos en la nuca. Rafael salió de la oscuridad y revisó las cajas cerradas. En la primera encontró paquetes envueltos en cinta marrón. En la segunda había rifles, cargadores y cajas de municiones. La tercera transportaba dólares en compartimentos ocultos. «Esto vale una fortuna», dijo. «Y le pertenece a alguien que no perdona pérdidas». Busqué al hombre que parecía tener más autoridad. Estaba junto a la Suburban accidentada, con sangre en la ceja. Lo giré y vi un radio sujeto a su cinturón. «¿Dónde está Nicolás Barrera?» El hombre apretó la mandíbula. «No sé de quién habla».
Tomás le mostró una fotografía del zurdo tomada horas antes. Entonces este sujeto se parece mucho al que iba en la primera camioneta. El hombre miró hacia la cuneta. Seguimos su mirada. A unos metros, detrás de unas piedras, encontramos huellas recientes que subían por la loma. Nicolás había abandonado el convoy en cuanto comenzó el ataque. «Emilio», dije por la radio, «¿lo ves?» «Negativo, se metió entre las rocas. Puedo seguirlo». «Déjalo ir». Tomás me miró sorprendido. «¿Seguro? Necesitamos que vuelva vivo». El coyote preguntaría cómo escapó mientras los demás quedaron atados. Ninguna respuesta parecería inocente. Transferimos las pick-ups a nuestros conductores. Tomás y Rafael ocultaron los vehículos en una cantera abandonada que habíamos visto en el mapa. Yo me quedé con los hombres del convoy. El jefe de escolta seguía insultándonos. «No saben con quién se metieron. El coyote va a encontrar a sus familias». Me agaché frente a él. «Eso ya no importa. Los va a cortar en pedazos». «Tal vez. Pero primero tendrá que preguntarle al zurdo por qué nos entregó la ruta, la hora y la cantidad exacta de vehículos». El hombre dejó de respirar durante un segundo. «Nicolás no hizo eso». «Entonces, ¿cómo sabíamos que los municipales cerrarían la carretera? ¿Cómo sabíamos del retén comprado? ¿Cómo supimos que la tercera pickup llevaba el dinero?» No tenía respuesta. Saqué del bolsillo una medalla de oro con las iniciales NB. La habíamos tomado del automóvil del zurdo, en el estacionamiento del club, durante el reconocimiento. La dejé sobre el cofre de la Suburban. Dile al coyote que agradecemos la ayuda de Nicolás. Cobró caro, pero cumplió. Los ojos del hombre se clavaron en la medalla. La duda ya estaba dentro. Nos retiramos antes de que terminara el bloqueo de comunicaciones. Dejamos a los sicarios atados, pero con espacio suficiente para soltarse después de un rato. También dejamos intacta una de las radios. Queríamos que llamaran. Regresamos al taller poco antes del amanecer. Las 5 pickups estaban ocultas en la cantera, cubiertas con lonas. La droga, las armas y el dinero seguían dentro. Después los entregaríamos a una unidad federal confiable. Rafael volvió a conectar el equipo. A las 6:12, la radio cobró vida. «Jefe, nos pegaron en la carretera vieja», dijo el hombre de la ceja herida. La voz del coyote llegó convertida en un gruñido. «¿Dónde está la carga?» «Se la llevaron». Hubo un golpe al otro lado de la línea. «¿Toda?» «Toda, jefe». «¿Y Nicolás?» «Escapó». El silencio fue inmediato. «¿Cómo que escapó?» «Cuando empezó el ataque ya no estaba con nosotros». «¿Quiénes fueron?» «Parecían militares. Tenían visores, granadas, equipo para bloquear teléfonos. Sabían todo». El coyote comenzó a respirar más fuerte. «¿Qué significa todo?» El hombre vaciló. Yo imaginé su miedo, la medalla sobre el cofre y las palabras que le habíamos dejado. Sabían la hora, la ruta, lo del retén y cuál camioneta llevaba el dinero. Eso lo sabíamos 5 personas. También dejaron algo. ¿Qué? La medalla de Nicolás. El coyote no respondió durante varios segundos. Cuando habló otra vez, su voz ya no era furiosa, era peor, baja, controlada y fría. «Encuentren al zurdo. Nadie le avise que lo estamos buscando. Quiero saber con quién habló y a dónde mandó mi mercancía». La transmisión terminó. Rafael se quitó los audífonos. «Funcionó». «Todavía no», dije. La sospecha apenas empezó. Emilio limpió su rifle junto a la puerta. El zurdo sabe que no los vendió. Va a intentar explicarse. Y mientras más se defienda, más culpable parecerá. Tomás apoyó una caja de municiones sobre la mesa. Perdieron droga, armas y dólares. ¿Cuánto? Rafael calculó con rapidez. Varios millones de pesos, tal vez más. Miré el mapa de San Jacinto. El cártel de la Sierra había gobernado durante años porque todos creían que era invulnerable. Esa madrugada habíamos demostrado lo contrario. Pero el golpe más importante no estaba escondido en la cantera. Estaba creciendo en la cabeza del coyote. A partir de ese momento, cada silencio del zurdo parecería una mentira. Cada llamada sin responder sería una conspiración. Cada hombre del cártel tendría que escoger entre 2 jefes que ya no confiaban el uno en el otro. Nosotros éramos 4. Ellos eran decenas. Pero cuando saliera el sol, comenzarían a destruirse solos. Y mientras el coyote buscaba al traidor dentro de su propia casa, yo tendría tiempo para entrar en la suya. La mañana cayó sobre San Jacinto con un silencio extraño. No era paz, sino la quietud que aparece antes de una tormenta.
Desde el taller abandonado, Rafael escuchaba las frecuencias del cártel y de la policía municipal. Cada pocos minutos, una voz distinta preguntaba por Nicolás Barrera. Nadie decía su apodo en abierto, pero todos sabíamos de quién hablaban. El zurdo había logrado regresar al pueblo por un camino secundario. En cuanto llegó a la Herradura Roja, pidió hablar con el coyote. El jefe se negó a recibirlo. Eso es peor que un interrogatorio, dijo Emilio, sentado junto a la puerta. Lo está dejando hervir. Rafael levantó un dedo para pedir silencio. Una nueva comunicación entró por los audífonos. Nicolás está encerrado en la oficina de arriba, informó un hombre. Dice que alguien lo puso. Que espere, respondió el coyote. Nadie entra, nadie sale. Y si intenta brincar por una ventana, le disparan en las piernas. La transmisión terminó. Ya mordió el anzuelo, dijo Tomás. Negué con la cabeza. Lo mordió, pero todavía puede escupirlo. El zurdo conoce las cuentas, las rutas y a los hombres que movieron la carga. Si logra demostrar que no recibió dinero, el coyote va a entender que alguien externo fabricó todo. Entonces hay que quitarle la oportunidad de explicarse, dijo Emilio. Exactamente. Extendí sobre la mesa las fotografías de la Herradura Roja. El edificio ocupaba una esquina cerca de la plaza, con una fachada roja, un letrero de neón y ventanas cubiertas por cortinas oscuras. En la planta baja funcionaban el bar y el salón de apuestas. En el segundo piso estaban las habitaciones privadas. El sótano era otra cosa. Durante el reconocimiento, Tomás había visto entrar cajas de documentos por una puerta de servicio. Rafael interceptó conversaciones sobre la libreta grande y los recibos del comandante. El coyote guardaba allí su verdadera protección: la contabilidad de los sobornos, las deudas de funcionarios, fotografías, grabaciones y nombres. Un jefe criminal podía recuperar una carga, pero no el miedo que mantenía obedientes a policías y funcionarios. Entraremos esta noche, dije. Tomás revisó el croquis. Hay 2 cámaras atrás, una alarma sencilla y por lo menos 4 guardias. ¿Puedes cortar la imagen? Durante 15 minutos. 20 si el sistema es tan viejo como parece. Nos basta. Pasamos el día preparando la entrada. Yo llamé a Mercedes desde un teléfono público. ¿Todo tranquilo? Un carro de la policía pasó 2 veces, respondió. No se detuvo. No salgas al patio. Valeria, llevo 70 años obedeciendo solo cuando tiene sentido. Esta vez tiene sentido. Escuché una breve risa. Entonces te haré caso. Colgué con la sensación de que algo se me cerraba en el pecho. Cada hora lejos de la casa era un riesgo, pero si no destruíamos la red del coyote, el peligro no terminaría nunca. A las 2 de la mañana dejamos la camioneta en una calle sin alumbrado y avanzamos a pie. La Herradura Roja estaba cerrada al público. El letrero de neón permanecía apagado, pero una luz azul escapaba por la puerta trasera. Rafael se arrodilló junto a la caja de conexiones. Retiró la tapa y comenzó a trabajar con pinzas. «Cámaras en bucle», susurró después de unos minutos. «La alarma seguirá marcando normal». Tomás usó una herramienta hidráulica pequeña sobre la puerta. El metal crujió apenas. La cerradura cedió. Entramos. El pasillo olía a cerveza, cigarro y desinfectante. Emilio iba adelante y Rafael cerraba la formación. Un guardia apareció al final del corredor. Caminaba sin prisa, con una escopeta colgada al hombro. Emilio esperó hasta que estuvo cerca, lo sujetó por el cuello y lo llevó al piso sin permitirle gritar. En pocos segundos quedó amarrado, con una cinta sobre la boca. Bajamos al sótano. La puerta de la oficina del coyote era de madera gruesa reforzada con metal. Tomás tardó menos de 1 minuto en abrirla. Dentro había sillones de piel, botellas caras y un venado disecado. Detrás de un cuadro encontramos la caja fuerte. Rafael acercó la lámpara. Mecánica, vieja pero bien hecha. ¿Cuánto? 20 minutos si tengo suerte. Tienes 15. Mientras trabajaba sobre el mecanismo, revisé el escritorio. Solo encontré recibos y permisos sin importancia. En el piso superior se oyó una puerta. Después, pasos. Alguien estaba bajando. Emilio tomó posición junto a la entrada. Tomás apagó la lámpara. Nos quedamos inmóviles. La voz de un hombre llegó desde el corredor. «Ramón, ¿dónde andas?» El guardia amarrado intentó moverse. Emilio apoyó una mano sobre su hombro para mantenerlo quieto. Los pasos se acercaron. Rafael siguió girando el disco de la caja fuerte. El clic del mecanismo parecía un martillazo en la oscuridad.
El hombre apareció y llevó la mano a la cintura. Tomás le golpeó la muñeca. Emilio lo sujetó antes de que gritara. El guardia perdió el conocimiento. 12 minutos, murmuró Rafael. Hazlo en 8. Los pasos de arriba se multiplicaron. Alguien había notado que faltaban 2 hombres. ¿Qué pasa abajo?, gritó otra voz. La caja fuerte emitió un clic distinto. Rafael sonrió. Abierta. Dentro había dólares y joyas. En el estante superior descansaban 4 libros de contabilidad, fotografías y cassettes etiquetados con nombres. No tocamos el dinero. Tomé los libros y los cassettes. Tomás llenó una bolsa con expedientes. Rafael fotografió el interior. Luego saqué de mi bolsillo un encendedor de oro con las iniciales NB. Lo habíamos retirado del automóvil del zurdo durante el reconocimiento. Lo coloqué sobre los dólares. ¡Vámonos! Salimos del despacho cuando los hombres del piso superior comenzaban a bajar. Rafael activó una pequeña carga de humo en el corredor. No era explosiva, pero llenó el sótano con una nube espesa. Los guardias tosieron y dispararon a ciegas. Nosotros ya corríamos hacia la camioneta. 10 minutos después, desaparecíamos por una brecha. A las 6 de la mañana abrimos 2 libros. El Coyote había registrado años de sobornos con una precisión casi contable. Había pagos al comandante municipal, al presidente del ayuntamiento, a 2 agentes de migración y a varios policías estatales. También había fotografías de empresarios en fiestas privadas, grabaciones de conversaciones y pagares firmados. Con esto cae medio pueblo, dijo Rafael. Con esto medio pueblo deja de obedecerle, corregí. Antes de entregarlos, podíamos usar esos documentos para romper la protección del Coyote. Rafael volvió a encender la escucha. A las 7:15, la voz del jefe apareció en una línea privada. Abrieron mi caja. El comandante municipal, Ernesto Valdés, respondió con una respiración agitada. ¿Qué se llevaron? Todo lo importante. ¿Y el dinero? Ni un billete. El silencio del comandante fue largo. ¿Entonces no fue un robo? No. ¿Quién conocía la combinación? Yo y Nicolás. Hubo otro silencio. Encontré su encendedor adentro. La voz del Coyote sonaba vacía. Ya no había gritos, solo una certeza venenosa. Ese desgraciado entregó la carga y después vino por los papeles. Quiere quedarse con las rutas y usar el archivo para controlar a todos. Coyote, escúchame, dijo Valdés. Si esos documentos llegan a los federales, estamos acabados. No van a llegar. ¿Cómo lo sabes? Porque Nicolás todavía está en el club. La comunicación se cortó. Miré a Emilio. Va por él. No tuvimos que esperar mucho. A las 8, los radios del cartel se llenaron de órdenes. El zurdo fue sacado de la Herradura Roja en una camioneta. Lo llevaban hacia un rastro abandonado al norte del pueblo. Pero Nicolás no estaba solo. Algunos hombres le eran fieles y creían que el Coyote buscaba usarlo como chivo expiatorio. La primera detonación se escuchó a través de una radio abierta, luego gritos. ¡Nos están disparando desde el corral! ¡El zurdo se soltó! ¡Cierren la salida! La balacera duró menos de 4 minutos, pero bastó para dividir al cártel en 2 grupos. Hombres que habían trabajado juntos durante años comenzaron a dispararse sin saber quién había dado la primera orden. Rafael cambió de frecuencia. Tengo al zurdo. La voz de Nicolás sonaba desesperada. Yo no vendí nada. Fue una trampa. Alguien quiere que nos matemos entre nosotros. Otro hombre respondió. El Coyote dice que aparecieron tus cosas dentro de la caja. ¿Por qué las pusieron ahí, idiota? Entonces entrégate y explícalo. ¿Para que me entierren en el desierto? La transmisión se interrumpió con varios disparos. Está huyendo, dijo Tomás. Y el Coyote lo va a interpretar como confesión, respondí. La guerra ya había comenzado. Durante la mañana, atacaron 2 casas del zurdo y ardió una bodega del Coyote. Los comercios cerraron y San Jacinto se paralizó. El Coyote había perdido una carga, su archivo y la confianza de la mitad de sus hombres. Un animal herido no siempre huye. Rafael levantó la cabeza al escuchar una nueva conversación. Hablan de la propiedad de Mercedes. Subí el volumen. La vieja sigue ahí, dijo un hombre. El jefe quiere la casa vacía antes de esta noche, respondió otro. Dice que ya no hay tiempo para papeles. Sentí que el aire desaparecía del taller. ¿Quién dio la orden? El Coyote. Quiere abrir el acceso al túnel y mover lo que queda antes de que lleguen los federales. Apagué la grabadora. Nuestro plan había funcionado demasiado bien. Habíamos roto el cártel.
pero obligado al coyote a acelerar. Necesitaba el túnel esa misma noche. Tomás empezó a guardar el equipo. «Vamos por Mercedes». «No todavía», dije. Los tres me miraron. «Primero necesitamos quitarle al coyote los ojos que tiene dentro de la policía. Si salimos corriendo hacia la casa, sus patrullas nos van a seguir y sabrá exactamente dónde estamos». Tomé uno de los libros de contabilidad y busqué el nombre de Ernesto Valdés. Había recibido pagos durante 6 años por liberar detenidos, desaparecer denuncias y abrir retenes. «El siguiente movimiento es el comandante». «¿La arrestamos?», preguntó Emilio. «No. Lo obligamos a encerrar a sus propios hombres». Guardé varias copias de las páginas más comprometedoras en una carpeta. Las campanas marcaron el mediodía. Ese día aparecieron una cuenta regresiva. El coyote ya no controlaba a su gente. El zurdo corría por el desierto buscando aliados. La policía municipal temblaba al pensar que sus nombres podían aparecer en manos federales. Y debajo de la casa de mi abuela, seguía esperando el túnel por el que todos estaban dispuestos a matar. La guerra entre ellos había comenzado. Ahora, teníamos que asegurarnos de que Mercedes no quedara atrapada en medio. El comandante Ernesto Valdés vivía en la parte nueva de San Jacinto, detrás de una barda alta coronada con pedazos de vidrio. Su casa tenía 2 pisos, cochera para 3 vehículos y un jardín demasiado verde para un pueblo donde la mayoría recibía agua 2 veces por semana. Todo aquello había sido pagado con dinero que no aparecía en su sueldo. Llegamos poco después de las 9 de la noche. La guerra entre los hombres del coyote y los seguidores del zurdo había vaciado las calles. Las puertas estaban cerradas, las luces apagadas, y ni siquiera los perros ladraban cuando pasaba una camioneta. Rafael se quedó al volante, escuchando las frecuencias municipales. Emilio y yo rodeamos la propiedad por un callejón. Tomás había vuelto a la casa de Mercedes para vigilarla. No quería dejarla sola mientras el cártel se desmoronaba. Saltamos la barda por una zona cubierta de bugambilias. Desde el jardín, vimos al comandante caminar de un lado a otro en la sala. Vestía pantalón de vestir y camiseta. Sobre una mesa había una maleta abierta, fajos de dólares, 2 pistolas y varios pasaportes. El hombre que debía proteger el pueblo estaba preparándose para huir. Entramos por la puerta de la terraza. Emilio abrió la cerradura sin romperla. Valdés estaba de espaldas, guardando dinero. «Buenas noches, comandante». Se volvió con tanta violencia que golpeó la maleta. Su mano buscó una pistola, pero Emilio ya lo apuntaba desde menos de 3 metros. «Las manos sobre la mesa», ordené. Valdés obedeció. El sudor comenzó a correrle por las sienes. «¿Quiénes son ustedes?» Me quité la gorra y dejé que viera mi rostro. «Policía Judicial Federal». La poca seguridad que le quedaba desapareció. «Yo no he hecho nada». Saqué una copia de la contabilidad del coyote y la lancé sobre los dólares. En la página aparecían su nombre, fechas, cantidades y pagos por liberar cargamentos. 6 años de nada, por lo visto. Valdés miró el documento y se dejó caer en una silla. «Podemos arreglarlo». «Eso mismo les dijiste a los comerciantes antes de entregar sus nombres al cártel. No entiende cómo funcionan las cosas aquí». «Las entiendo perfectamente, por eso no vine a negociar». Me incliné sobre la mesa. «Vas a llamar a todas tus patrullas. Ordenarás que regresen a la comandancia y permanezcan ahí hasta el amanecer. Ningún policía se acercará a la casa de Mercedes Salgado». Valdés levantó la cabeza. «El coyote me mata si retiro a los hombres». «Y el gobierno federal te encierra si no lo haces». «Usted no tiene una orden». «Tengo libros contables, fotografías, grabaciones y recibos firmados. Mañana puedo entregarlos a la fiscalía y pedir que congelen tus cuentas antes del desayuno». Sus ojos se desviaron hacia la malate. «¿Qué me ofrece?» «La oportunidad de llegar vivo a un tribunal». «Eso no es suficiente». Emilio dio un paso. No levantó la voz ni tocó al comandante. Su presencia bastó. «También puedo dejarte aquí amarrado y permitir que el coyote crea que fuiste tú quien entregó sus archivos. En este momento necesita un culpable más que un amigo». Valdés entendió. Sus labios perdieron color. Tomó el radio. «Central, habla el comandante. Código 0. Todas las unidades regresan a la base». Una voz sorprendida contestó. «Tenemos vigilancia en el sector norte. Cancelen todo. Quiero cada patrulla en la comandancia». «Pero la orden del señor...». «La orden es mía. Nadie sale hasta nuevo aviso». Escuchamos las confirmaciones. Una por una, las patrullas comenzaron a retirarse. Emilio le amarró las muñecas a la silla. «Van a matarme», murmuró Valdés. «No si la unidad federal llega antes». «Y llegará.
siempre que sigas sentado y cierres la boca. Tomamos la maleta, no por el dinero, sino por los pasaportes y documentos que podían probar su intento de fuga. Rafael informó que las patrullas ya se concentraban frente a la comandancia. Al salir de la casa, sentí por primera vez que el coyote estaba ciego. Sin policía, sin archivo, y con la mitad de sus hombres enfrentados, ya no controlaba San Jacinto. Pero un enemigo ciego sigue teniendo dientes. Rafael nos esperaba con los audífonos puestos. El zurdo reunió a 8 hombres en el viejo rastro. Cree que puede negociar desde una posición de fuerza. ¿Y el coyote? Va hacia allá con los suyos. Subimos a la camioneta. No intervenimos. Nuestra intención nunca había sido convertirnos en una tercera banda. Escuchamos la guerra desde la distancia. La primera ráfaga estalló a las 10:47. Después llegaron gritos, motores acelerando y comunicaciones entrecortadas. ¡Nos rodearon por el corral! ¡El zurdo está en la oficina! ¡No dejen salir a nadie! La voz de Nicolás apareció de pronto. ¡Coyote, escúchame! ¡Nos pusieron una trampa! ¡Yo no vendí la carga! La respuesta fue una carcajada seca. Entonces dime cómo apareció tu encendedor dentro de mi caja. ¡Me lo robaron! También te robaron las ganas de quedarte con tus hombres cuando atacaron el convoy. Vi una salida y la tomé. Exactamente lo que hace una rata. Sonaron disparos. La transmisión murió. Durante varios minutos solo captamos ruido. Al final, uno de los hombres del coyote informó que el zurdo estaba herido y que sus seguidores habían escapado hacia la sierra. ¿Está muerto?, preguntó el coyote. No lo encontramos. Entonces sigue vivo. Quemen el rastro. Miré las llamas elevándose a lo lejos. El coyote había ganado la pelea, pero perdió hombres, vehículos y tiempo. No podía reconstruir su organización. Solo podía apostar todo a una salida. Rafael cambió de frecuencia. Tengo otra llamada. La voz del coyote sonaba ronca. Preparen la retroexcavadora y los explosivos. Vamos por el acceso esta noche. Otro hombre dudó. La casa sigue ocupada. Sáquenla. ¿Y si se resiste? Ya no vamos a pedirle permiso. Sentí que el estómago se cerraba. ¿Cuántos hombres?, preguntó el interlocutor. Todos los que queden. Abrimos el túnel, pasamos el dinero y las armas al otro lado. Después volamos la entrada. La última apuesta estaba clara. El coyote pretendía usar la galería para escapar hacia Estados Unidos antes de que sus socios, enemigos o federales lo alcanzaran. Para hacerlo necesitaba destruir la casa. Tomé el radio y llamé a Tomás. ¿Situación? No hubo respuesta. Repetí la llamada. Tomás, reporta. Solo estática. Rafael revisó el canal. La frecuencia funciona. Volví a intentarlo. Nada. Nos vamos, ordené. Emilio arrancó antes de que terminara de cerrar la puerta. La camioneta salió disparada hacia el norte. El camino vibraba bajo las llantas y las luces iluminaban nubes de polvo. Cada minuto parecía demasiado largo. Tomás conocía las reglas. Debía responder incluso si todo estaba tranquilo. Su silencio solo podía significar que estaba herido, que había perdido el radio o que alguien había entrado en la casa. A mitad del trayecto, Rafael interceptó una comunicación municipal. Una patrulla estuvo frente a la propiedad hace 40 minutos. Antes de que Valdés ordenara el regreso. ¿Qué hicieron? Solo reportaron. El objetivo permanece en el lugar. Esperamos instrucciones para levantarlo. No hablaban de proteger a Mercedes. Hablaban de llevársela. Apreté la pistola. Más rápido. Entramos a San Jacinto por una calle trasera. Las patrullas estaban estacionadas frente a la comandancia. Algunos policías fumaban junto a la entrada. Ninguno intentó detenernos. Dejamos la camioneta a 200 metros de la casa. El portón roto seguía en el suelo. La puerta principal estaba abierta. Emilio tomó el lado derecho. Yo avancé por el corredor. «Tomás», susurré. Nadie respondió. Entramos. La sala estaba vacía. Una taza rota yacía junto al sillón. En el piso encontré el radio de Tomás, sin batería. Mi respiración se volvió corta. Revisamos la cocina y las habitaciones. No había sangre ni impactos, pero Mercedes y Tomás habían desaparecido. Entonces escuché 3 golpes apagados debajo del piso. 2 rápidos y 1 lento. Corrí a la despensa, aparté una mesa y levanté la trampilla del sótano. Tomás estaba abajo, apuntando hacia la entrada. Mercedes se encontraba detrás de él con un cuchillo de cocina.
Ya era hora, dijo mi abuela. Bajé los escalones. ¿Qué pasó? Llegó una patrulla, explicó Tomás. Dijeron que venían a llevarla a la comandancia para protegerla. Cuando pedí identificación, uno intentó sacar el arma. Los desarmé, pero apareció otra camioneta. No podía enfrentar a todos sin revelar nuestra posición. Nos escondimos aquí. ¿Dónde están los policías? Se fueron cuando recibieron la orden de Valdés. Se llevaron mi batería y rompieron el cable del teléfono. Miré a Mercedes. Estaba pálida, pero sostenía el cuchillo con firmeza. «Nos vamos ahora». «No», respondió. «El coyote viene con explosivos. Precisamente por eso no puedo dejar la casa». «Abuela, no vamos a discutir». «Claro que vamos a discutir. Si me voy, entrarán sin cuidado, quemarán todo y abrirán el aljibe. Si me ven aquí, tendrán que acercarse». Tomás me miró, pero no intervino. «¿Quieres servir de carnada?» «Quiero que dejen de perseguirnos». «Puedes morir». Mercedes apoyó el cuchillo sobre una caja de conservas. «También tú puedes morir cada vez que sales con esa pistola. Nunca te pedí que abandonaras tu trabajo por miedo». No supe qué responder. Ella subió los escalones despacio y regresó a la cocina. La seguimos. He visto a hombres como el coyote toda mi vida. Necesito humillar a quien le dice que no. No disparará desde la carretera. Vendrá hasta el corredor para mirarme a los ojos. Tenía razón. El coyote no quería únicamente el túnel. Después de perder el control de su gente, necesitaba demostrar que todavía podía doblegar a una anciana. «Se va a sentar en el corredor», dijo Tomás, comprendiendo el plan. Y nosotros cerramos el círculo cuando entren al patio. Mercedes sirvió café como si preparara una visita. Por fin alguien entiende. Llamé a Rafael y Emilio. Les ordené traer todo el equipo. Después recorrimos el terreno. Emilio ocuparía el techo del cobertizo con el rifle y el puntero láser. Rafael se ocultaría detrás del aljibe, controlando las comunicaciones y la salida trasera. Tomás esperaría junto al montón de leña. Yo estaría dentro de la casa, a menos de 2 metros de Mercedes. No queríamos una balacera. Queríamos que los hombres del coyote entraran lo suficiente para verse rodeados y perder la voluntad de luchar. El cielo comenzó a cubrirse de nubes. El viento levantó hojas secas entre los mezquites. Mercedes se puso un rebozo oscuro. Llevó un banco al corredor y colocó la taza sobre sus rodillas. Parecía una maestra esperando a sus alumnos. «Cuando te diga que entres, entras», le advertí. «Cuando esto termine, voy a enseñarte a pedir las cosas con educación». Me oculté detrás de la puerta. A las 2:30 escuchamos motores en la brecha. Rafael informó. 3 camionetas, por lo menos 9 hombres. Vienen sin luces. Revisé el seguro del arma. La guerra interna había terminado. El zurdo estaba desaparecido. La policía se había retirado. Y la red del coyote se había roto. Ya no quedaban rutas alternativas ni aliados confiables. Solo aquella casa, el túnel escondido debajo del aljibe, y una mujer de 70 años sentada frente a la oscuridad. El coyote había perdido todo. Por eso era más peligroso que nunca. Los motores se detuvieron junto al portón. Varias puertas se abrieron. Escuché botas sobre la tierra y el sonido metálico de armas al prepararse. Mercedes levantó la taza y bebió un sorbo. La última apuesta del coyote acababa de llegar a nuestra puerta. Desde el pasillo escuché cómo los hombres del coyote avanzaban por la brecha con la seguridad de quienes durante años habían entrado a cualquier propiedad sin pedir permiso. Las botas crujían sobre la grava, y el viento movía las ramas secas de los mezquites. Mercedes seguía sentada en el corredor. No miraba hacia mí. Sus ojos estaban fijos en el portón roto, donde empezaban a aparecer las primeras siluetas. Conté 9 hombres. 4 llevaban rifles. Los demás, pistolas y escopetas. En medio caminaba el coyote, con la camisa abierta, la barba de 2 días y una venda sucia alrededor de la mano izquierda. Parecía haber envejecido en unas cuantas horas. La guerra contra el zurdo, la pérdida del cargamento y el robo de sus archivos habían borrado la calma del hombre que se creía intocable. Un hombre sin salida puede intentar arrastrar a todos con él. El coyote se detuvo frente a los restos del portón. «Mire nada más, la maestra todavía está aquí». Mercedes bebió sin prisa. Uno de los sicarios soltó una risa nerviosa. Ninguno veía a Emilio sobre el techo del cobertizo, a Rafael junto al aljibe, ni a Tomás detrás del montón de leña. Yo estaba a menos de 2 metros de mi abuela, protegida por la oscuridad de la sala. El coyote pateó una tabla y entró al patio. Le dimos un día a doña Mercedes, y yo les dije que no pensaba irme.
Eso fue antes. Eso fue ayer. Hoy sigo pensando lo mismo. El jefe apretó los labios. Sus hombres comenzaron a dispersarse. 2 avanzaron hacia un costado de la casa. Otro miró el cobertizo, pero Emilio permaneció inmóvil. El coyote subió el primer escalón. No vine a discutir. Entonces váyase. Durante años, todo San Jacinto bajaba la mirada cuando él pasaba. Los comerciantes entregaban dinero, los policías le abrían camino, y los funcionarios firmaban lo que les ponía enfrente. Ahora una mujer de 70 años lo estaba echando de su casa. El coyote miró a sus hombres. Esta propiedad será ocupada esta misma noche. Entonces busquen otro terreno. Uno de los sicarios levantó el rifle, pero el coyote lo detuvo. Necesitaba doblegarla personalmente. Escúcheme bien, vieja. Debajo de esta casa hay algo que me pertenece. Mercedes inclinó la cabeza. Todo lo que hay debajo de esta casa pertenece a esta casa. No sabe de qué habla. Sé que llegaron porque tienen miedo. El silencio cayó sobre el patio. El coyote dio otro paso. ¿Miedo de qué? De que ya nadie los obedezca. De que el pueblo descubra que no son tan poderosos. De que sus propios hombres sepan que pueden perder. Los dedos del jefe se cerraron alrededor de la culata de su pistola. Mercedes estaba haciendo lo previsto. Obligarlo a acercarse y mantener su atención lejos de los flancos. Pero cada palabra aumentaba el riesgo. «Abuela», murmuré, «ya es suficiente». Ella me oyó, pero no respondió. El coyote subió al corredor hasta quedar a 3 pasos de su silla. «Se acabó el tiempo». «El tiempo se les acabó a ustedes». El jefe sonrió. ¿Todavía cree que su nieta va a venir a salvarla? Mercedes dejó la taza sobre el plato. El sonido de la cerámica pareció recorrer todo el patio. No necesito creerlo. El coyote volvió la cabeza. Revisen la casa. 2 hombres comenzaron a subir. Entonces aparecieron los primeros puntos rojos. Uno se encendió sobre el pecho del hombre de la escopeta. Otro quedó inmóvil en la frente del sicario junto al portón. El tercero se deslizó por la camisa del coyote hasta detenerse sobre su corazón. Los hombres tardaron un segundo en comprender. Después nadie se movió. «¡Armas al suelo!», ordené. Salí de la oscuridad con la pistola apuntando al centro del grupo. Me había descubierto el rostro. Quería que el coyote supiera quién estaba frente a él. Mercedes no se levantó. El jefe me observó con los ojos entrecerrados. «Así que tú eres la nieta». «Valeria Salgado, Policía Judicial Federal». Uno de sus hombres retrocedió. «Jefe, vámonos». «Quieto». Intentaba recuperar el control, pero el punto rojo seguía fijo sobre su pecho. «Son 4», dijo. «Mis hombres son más». «Tus hombres están muertos, heridos, escondidos o pensando en cambiar de jefe». El zurdo era una rata. «Era tu mano derecha. Lo convertiste en enemigo porque necesitabas culpar a alguien. Tú pusiste el encendedor. No fue una pregunta. También te quité el cargamento y abrí tu caja fuerte». El rostro del coyote se endureció. «Entonces eres una ladrona. El cargamento y tus libros serán entregados como evidencia. Si me pasa algo, varias copias llegan a la capital». Era mentira, pero él no podía saberlo. El coyote miró hacia el camino, como si esperara escuchar motores. «Aquí la policía trabaja para mí». Ernesto Valdés está amarrado a una silla. Sus patrullas están encerradas en la comandancia. Esta noche nadie viene a ayudarte. Uno de los sicarios dejó caer su rifle. El arma golpeó la tierra. «Levántala», ordenó el coyote. El hombre no obedeció. «Dije que la levantes». «No, jefe». La palabra fue casi un susurro, pero todos la oyeron. El coyote giró. El sicario levantó las manos. «Yo no vine para pelear con federales. Viniste porque yo te lo ordené. Vine porque dijo que solo había una vieja». Otro hombre bajó el cañón de su arma. La autoridad del coyote se deshacía, porque sus hombres acababan de descubrir que podían negarse. El jefe sacó su arma. Todo ocurrió en menos de un segundo. No apuntó hacia mí, sino al sicario que había desobedecido. Disparé primero. La bala golpeó la pistola y la arrancó de su mano. El metal giró sobre las tablas. El coyote gritó y cayó de rodillas, apretándose los dedos. Emilio disparó desde el techo. Su bala se hundió en la tierra frente a los hombres armados. «¡Todos al suelo!». Tomás salió detrás de la leña con la escopeta lista.
Rafael apareció junto al aljibe. 4 sicarios soltaron las armas. Los demás dudaron hasta que los puntos rojos se movieron hacia sus cabezas. Se arrodillaron uno por uno. Tomás recogió rifles. Rafael les ordenó acostarse boca abajo y colocar las manos detrás de la cabeza. El coyote seguía en el escalón. La bala no lo había herido de gravedad, pero 2 dedos sangraban por el golpe del arma. Me acerqué y pateé su pistola hacia la sala. Se terminó. Él levantó la vista. No sabes lo que estás diciendo. Perdiste la carga, los archivos, la policía y la mitad de tus hombres. Ahora acabas de perder a los que te quedaban. Tengo gente al otro lado. Esa gente espera el dinero y la mercancía que ya no tienes. Una sombra de miedo cruzó su rostro. Puedo negociar. No conmigo. Tú quieres proteger a la vieja. Puedo garantizar que nadie vuelva a tocarla. Mercedes se levantó. Ya escuché suficientes mentiras. El coyote la miró con odio. Todo esto pasó por su culpa. Mi abuela se colocó detrás de mí. No. Todo esto pasó porque creyó que podía entrar a cualquier casa y tratar a la gente como animales. Tomás aseguró al último sicario. Rafael encontró en una camioneta explosivos y herramientas para abrir la galería. Llevamos a los detenidos al cobertizo. Emilio vigiló el camino mientras Rafael instalaba una cámara sobre una mesa. El coyote fue sentado en una silla, con las manos sujetas al respaldo. Coloqué frente a él una copia de sus cuentas. Vas a dar nombres, fechas, rutas y cantidades. No voy a decir nada. Entonces te entregaré a los socios que financiaron el cargamento perdido. El coyote levantó los ojos. No sabes quiénes son. Sé que esperan una carga valorada en millones y que tú eras responsable. También sé que pensabas escapar por el túnel y volar la entrada. Eso significa que les tienes más miedo a ellos que a la cárcel. Permaneció callado. Puedo hacer una llamada anónima y decirles dónde encontrarte. Tal vez quieran recuperar su inversión poco a poco. Por primera vez, dejó de fingir seguridad. Eso sería asesinato. No, sería abandonarte en manos de tus socios. Exactamente lo que hiciste con otros. Eres federal. Y todavía puedes elegir que te trate como tal. Tienes 2 caminos. El primero termina en el desierto. El segundo, en una celda. Pero sigues respirando. El coyote miró la cámara y después a sus hombres, acostados en el suelo. Ninguno sostuvo su mirada. Quiero un abogado. Lo tendrás cuando llegue la unidad federal. Antes necesito saber quién más viene hacia esta casa. Nadie. Rafael entró con un radio. Están llamando desde la sierra. Preguntan por él. Puse el aparato sobre la mesa. ¿Quiénes son? El coyote escuchó la voz distorsionada que repetía su clave. Gente del Zurdo. ¿Cuántos? 5 o 6. ¿Vienen a ayudarte? Sonrió sin humor. Vienen a matarme. La guerra no había terminado. El Zurdo seguía vivo y sus hombres sabían que el coyote estaba atrapado. Afuera, Emilio hizo 2 clics por radio. Vehículos aproximándose. Tomás apagó la luz. Rafael tomó posición junto a una ventana. Sujeté al coyote por el hombro. Vas a ordenarles que bajen las armas. No me obedecerán. Entonces explicarás que la propiedad está rodeada por federales. Eso es mentira. Ellos no lo saben. El motor se detuvo al otro lado del portón. Escuchamos voces y armas preparándose. Mercedes seguía en la puerta de la casa. «Entra», le ordené. «No». «Abuela». «Ya huí una vez al sótano. No pienso volver a esconderme». Antes de que pudiera detenerla, avanzó hacia el patio. 3 hombres aparecieron entre las camionetas. Uno llevaba una venda ensangrentada en el hombro. Otro arrastraba una pierna. «¡Coyote!», gritó. «¡Sal y da la cara!». Mi abuela se colocó bajo la lámpara. «Aquí no van a disparar». Los hombres la miraron desconcertados. «Quítese, señora. Esta es mi casa. Los que deben quitarse son ustedes». El herido levantó el rifle, pero no apuntó. Mercedes no bajó la mirada. Tomás apareció en una esquina, Rafael en la otra. Emilio seguía invisible arriba. «¡El coyote está detenido!», grité. Sus hombres entregaron las armas. Ustedes pueden hacer lo mismo o quedar atrapados entre nosotros y quienes vienen detrás. Los seguidores del Zurdo intercambiaron miradas. Estaban cansados, heridos y sin jefe. El primero dejó el rifle en el suelo. Los otros lo imitaron. Mercedes respiró hondo y volvió a sentarse.
No hubo disparos. No hicieron falta. Esa noche comprendí por qué se había negado a huir. Si abandonaba el corredor, el miedo seguiría gobernando aquel lugar. Se quedó para demostrar que el coyote podía ser enfrentado. Cuando sus hombres vieron a una anciana sostenerle la mirada, entendieron que nunca había sido invencible. Pero mientras asegurábamos a los recién llegados, el radio volvió a sonar. Esta vez era una frecuencia de la policía estatal. Varias unidades se dirigían a San Jacinto por orden de un funcionario cuyo nombre aparecía en los libros del coyote. Alguien más poderoso intentaba borrar las pruebas antes del amanecer. La trampa había funcionado. Ahora temíamos al coyote. Lo difícil sería mantenerlo vivo el tiempo suficiente para que hablara. Las luces aparecieron primero detrás de los cerros, una hilera que avanzaba por la carretera estatal. 3 unidades de la policía estatal y una camioneta sin placas, dijo Rafael, con los audífonos pegados a las orejas. Vienen con orden de asegurar evidencia sensible. Traducido, respondí, vienen a quemarla. El nombre que había autorizado el operativo era el del subprocurador regional Aurelio Becerra. Aparecía 4 veces en los libros del coyote, siempre junto a cantidades grandes y cargamentos que habían cruzado sin revisión. No estaba enviando refuerzos para detener al cártel. Estaba enviando hombres para recuperar los documentos, matar al jefe si era necesario, y convertir aquella noche en otro informe lleno de mentiras. Miré el patio. Teníamos 17 detenidos, entre sicarios del coyote y seguidores del zurdo. Escuchen bien, les dije. Los policías estatales que vienen hacia acá trabajan para Becerra. Si entran, no dejarán testigos. Ustedes son testigos. Uno de los hombres levantó la cabeza. Nos van a matar de todos modos. Solo si siguen pensando como miembros del cártel. Desde este momento son detenidos bajo custodia federal. El coyote soltó una carcajada desde la silla. No tienes personal, Salgado. No tienes orden y no tienes cómo sacar a toda esta gente. Me acerqué. Pero te tengo a ti. La sonrisa desapareció. Rafael ajustó el radio para transmitir en la frecuencia estatal. No podíamos pedir apoyo oficial sin arriesgarnos a que Becerra interceptara el mensaje. Pero sí podíamos hacerle creer que una fuerza federal ya estaba en camino. Tomé el micrófono. Unidad Alfa a convoy de apoyo. Objetivo asegurado. Líder del cártel de la Sierra detenido con archivos originales y declaración en video. Mantengan protocolo de máxima reserva. Tiempo estimado de llegada, 20 minutos. Solté el botón. Durante unos segundos no hubo respuesta. Después una voz desconocida habló. ¿Escucharon eso? Sí, puede ser una trampa. El subprocurador dijo que no había federales. Pues alguien está usando su frecuencia. Rafael sonrió. Ya dudan. La duda no los va a detener, dijo Emilio desde el techo. Los tengo cerca. Tomás apagó las luces exteriores. La casa quedó iluminada solo por una lámpara dentro de la sala y la luna detrás de las nubes. Mercedes seguía en el corredor, envuelta en su rebozo. «Entra», le pedí otra vez. «No pienso dejarte sola». «No estoy sola». «Entonces tampoco estorbo». No había tiempo para discutir. Ordené a los detenidos arrastrarse hasta el cobertizo y permanecer acostados. Rafael instaló la cámara frente al coyote. Quería grabar la declaración antes de que llegaran los estatales, aunque fuera incompleta. «Empieza», le dije. «No voy a hablar mientras esos hombres se acercan. Precisamente por eso vas a hablar ahora. Becerra no permitirá que salgas viva. Becerra no sabe cuántas copias existen». Coloqué uno de los libros contables frente a la cámara y abrí una página. Nombre completo. El coyote permaneció callado. Afuera, los motores se oyeron más cerca. Nombre completo, repetí. Octavio Montalvo Serrano. Alias, El Coyote. Actividad. Cerró los ojos. Dirigente del Cártel de la Sierra. Describe tus acuerdos con Aurelio Becerra. El coyote miró hacia la carretera. Él recibía dinero por cada cargamento grande. También colocó comandantes y agentes de confianza en los retenes. ¿Cantidades? Entre 50 y 200,000 pesos por operación. ¿Nombres? Empezó a hablar. Mencionó policías, funcionarios, agentes aduanales y empresarios que lavaban dinero. Dio ubicaciones de bodegas y cuentas. Describió cómo usaban ranchos para ocultar migrantes y cómo enterraban armas en depósitos de agua vacíos. Los motores se detuvieron frente a la brecha. Emilio informó. 12 hombres, chalecos estatales. 2 están avanzando por la izquierda. Detuve la declaración. Rafael, mantén la cámara encendida.
Tomás, conmigo. Emilio, no dispares salvo que entren apuntando. Salí al patio. Las luces de las patrullas se encendieron de golpe y bañaron la casa de rojo y azul. Un altavoz rompió la noche. ¡Policía estatal! Todas las personas dentro de la propiedad deben salir con las manos visibles. Mercedes se puso de pie. ¡Qué descaro!, murmuró. Un hombre con casco y chaleco avanzó hasta el portón. No llevaba insignia con nombre. ¡Tenemos orden de asegurar la zona! Me coloqué bajo la lámpara con mi identificación en alto. Comandante Valeria Salgado, Policía Judicial Federal. El objetivo está bajo custodia. Retrocedan y esperen instrucciones. El oficial no se detuvo. No hemos recibido notificación de ningún operativo federal. Entonces llame a su superior. La orden viene del subprocurador Becerra. Becerra está implicado en la investigación. Hubo murmullos entre los estatales. El oficial llevó una mano al radio. Entraremos a verificar. Si cruza el portón quedará detenido por obstrucción, asociación delictuosa y tentativa de desaparición de evidencia. Usted no puede detener una unidad completa. Pruebe. Nadie se movió. Rafael activó un altavoz dentro del cobertizo. La voz del coyote salió clara hacia el patio. Aurelio Becerra recibió 180,000 pesos el 14 de mayo para liberar un tráiler con armas en el retén de Agua Blanca. Los estatales se quedaron inmóviles. El oficial miró hacia sus hombres. Algunos bajaron ligeramente los rifles. La grabación continuó. También ordenó desaparecer a 2 agentes que intentaron revisar la bodega de la Herradura Roja. El jefe de la unidad gritó: ¡Apaguen eso! ¡Está transmitiéndose! Mentí. Si cortan la energía, la señal continúa desde otro punto. El hombre retrocedió un paso. Desde una de las patrullas llegó una voz por radio. Comandante, Central pregunta si tenemos contacto con federales. Hay rumores de un convoy que viene desde Hermosillo. Rafael había sembrado el rumor en varias frecuencias. El oficial comprendió que ya no podía borrar todo sin quedar expuesto. Pero tampoco podía regresar con las manos vacías. «Entréguenos al detenido», dijo. «Nosotros lo trasladaremos». «No, es jurisdicción estatal. El tráfico de armas, el cruce fronterizo y la delincuencia organizada son asuntos federales. No tienen vehículos para evacuar. Llegarán. ¿Cuándo? Antes de que usted decida cometer el peor error de su vida». El silencio fue largo. Entonces uno de los estatales retiró el cargador de su rifle y dejó el arma en el suelo. «Yo no vine a matar testigos», dijo. El jefe se volvió. «Levántela». Escuché el nombre de mi comandante en esa grabación. Si entramos, nos van a usar de chivos expiatorios. Otro policía bajó el arma. La disciplina comenzó a romperse, no por nosotros, sino por el miedo a quedar enterrados junto con Becerra. El jefe sacó su pistola y apuntó al primer agente. «Todos obedecen la orden». Emilio habló por radio. «Tengo tiro limpio». «Negativo», respondí. No quería convertir una rendición en una masacre. Mercedes descendió del corredor antes de que pudiera detenerla. Caminó hasta quedar a mi lado. «Muchachos», dijo mirando a los policías, «ustedes saben por qué vinieron. También saben quién los va a abandonar cuando esto salga a la luz». Su voz no era fuerte, pero alcanzó a todos. «Los hombres que están en ese cobertizo llegaron creyendo que podían sacarme de mi casa. Ahora están amarrados porque siguieron órdenes de un cobarde. No cometan el mismo error». El jefe giró el arma hacia ella. Tomás reaccionó, pero yo fui más rápida. Apunté a la frente del oficial. «Baje la pistola». «Quítense de mi camino». «Bájela ahora». Por primera vez vi verdadero pánico en su rostro. Estaba atrapado entre una orden criminal y hombres que ya no querían obedecerlo. El policía que había soltado el rifle dio un paso. «Comandante, se acabó». Otros 2 lo imitaron. El jefe miró alrededor. Nadie estaba dispuesto a disparar por él. La pistola cayó al suelo. Los estatales retrocedieron hacia sus vehículos. Les ordené permanecer allí, desarmados, hasta que llegara la unidad federal. Volví al cobertizo. El coyote parecía más pequeño en la silla. «¿Viste lo que acaba de pasar?», le dije. «Becerra te abandonó. Sus hombres no están dispuestos a morir por él ni por ti. No sabes quién más está involucrado. Entonces dímelo». La cámara seguía grabando. Habló durante casi 3 horas. Confesó asesinatos, secuestros, sobornos y rutas.
Explicó cómo el cartel había comprado terrenos para abrir el túnel y cómo pensaban transportar droga en carros de mina hasta una salida oculta del otro lado. Dijo que la casa de Mercedes era la única propiedad que no habían logrado adquirir. ¿Quién ordenó amenazarla? El coyote bajó la cabeza. Yo. Mira a la cámara. Levantó los ojos. Yo di la orden de sacarla por cualquier medio. Mercedes estaba en la puerta. No mostró satisfacción, solo cansancio. ¿Y si no aceptaba? Tenían permiso de incendiar la casa. La mano de mi abuela se cerró sobre el rebozo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque yo quería verla rendirse. No lo logró, dijo Mercedes. El coyote la miró. No. A las 5:20 escuchamos helicópteros a lo lejos. Esta vez no era una mentira. Mi superior había recibido un mensaje codificado que Rafael logró enviar desde una línea segura. 2 helicópteros federales y un convoy terrestre se aproximaban desde Hermosillo. Las luces aparecieron en el cielo justo antes del amanecer. Los agentes descendieron en el campo junto a la casa. Entraron con armas listas, pero se detuvieron al ver el patio lleno de detenidos, policías estatales desarmados y cajas de documentos. Mi jefe bajó del primer helicóptero. Miró el portón roto, el cobertizo y después a mí. Cuando pediste licencia, imaginé problemas familiares más sencillos. La situación se complicó. Eso veo. Le entregué las cintas, los libros y la declaración. Los federales aseguraron al coyote, a sus hombres y a los estatales. Otras unidades salieron hacia la casa de Valdés, el ayuntamiento, la Herradura Roja y las bodegas mencionadas en la confesión. Mientras se llevaban al coyote, este volvió la cabeza hacia Mercedes. La mujer a la que había dado 24 horas seguía en su corredor. No estaba escondida, no estaba huyendo, y no había perdido su casa. Él, en cambio, caminaba esposado hacia un vehículo blindado mientras amanecía sobre San Jacinto. El coyote fue condenado en el instante en que sus hombres dejaron de obedecerlo. Los policías se negaron a matar por él, y una anciana lo obligó a confesar frente a una cámara. El sol apareció detrás de los cerros. Mercedes recogió su taza, ya fría, y me miró. «Ahora sí puedes pedirme que entre». La abracé con cuidado. «Entra, abuela, ya terminó». Ella observó los vehículos federales, las armas en el suelo y el portón destruido. «No, hija», dijo, «esto apenas va a empezar para todo el pueblo». Tenía razón. La noche de la venganza había terminado. La mañana de la justicia acababa de comenzar. Los helicópteros federales permanecieron sobre el terreno hasta que salió el sol. Sus aspas levantaban polvo contra las paredes y los mezquites. Durante años, San Jacinto había reconocido el ruido de las camionetas del cártel. Aquella mañana despertó con otro sonido, el de una autoridad que, por fin, no llegaba para cobrar. Los agentes sacaron primero al coyote. Octavio Montalvo caminaba esposado, con la mano vendada y la cabeza baja. Ya no parecía el hombre que había controlado retenes, negocios y oficinas públicas. Sin sus armas, sus vehículos y los hombres que gritaban su nombre, era solamente un delincuente cansado. Detrás salieron sus sicarios. Algunos evitaban mirar a Mercedes. Otros contemplaban el portón roto, incapaces de entender cómo una casa tan sencilla había derrotado a una organización que parecía invencible. Los policías estatales fueron separados y desarmados. Su comandante alegó que obedecía órdenes, pero las grabaciones y las armas sin registrar bastaron para detenerlo. Mi superior revisó los libros de contabilidad dentro de la cocina. Mercedes le sirvió café de olla mientras hombres con chalecos y fusiles entraban y salían por su casa. ¿Siempre trabaja así su nieta?, preguntó él. No, respondió mi abuela. Normalmente es más terca. Mi jefe me miró por encima de la taza. Eso explica muchas cosas. No sonreí. Llevaba más de un día sin dormir y cada músculo me dolía. Sin embargo, por primera vez desde la llamada de Mercedes, podía respirar sin sentir una piedra en el pecho. Las operaciones comenzaron antes de las 7. Las declaraciones del coyote contenían direcciones, nombres y horarios. Los federales entraron simultáneamente a la Herradura Roja, la comandancia municipal, las bodegas del cártel y varias casas de funcionarios. A Ernesto Valdés lo encontraron todavía amarrado a la silla. Frente a él, seguía abierta la maleta con dólares y documentos falsos. Cuando vi a los agentes, pidió protección y comenzó a hablar antes de que le hicieran la primera pregunta. Benjamín Varela, director de Obras Públicas, fue detenido en el ayuntamiento mientras intentaba destruir los planos del túnel. Encontraron en su oficina permisos falsificados, contratos de expropiación y facturas de maquinaria pagadas con recursos municipales. El subprocurador, Aurelio Becerra, trató de escapar hacia Hermosillo. Una patrulla federal lo interceptó en la carretera. Llevaba 2 maletas, dinero en efectivo y un pasaporte a nombre de otra persona.
Al mediodía, San Jacinto estaba lleno de vehículos oficiales. Los vecinos miraban desde las ventanas y luego se acercaban a los cercos. Nadie aplaudía. El miedo no desaparece en unas horas. Necesita tiempo para ceder. Una mujer cruzó la calle y se acercó a Mercedes. Era dueña de una pequeña farmacia. El cártel le había cobrado una cuota durante 6 años. «Doña Meche», dijo, «yo vi cuando rompieron su portón». Mi abuela la miró en silencio. «No salí, perdone, estaba cuidando a sus hijos». La mujer comenzó a llorar. «Pensé que si fingía no ver, algún día se cansarían. Ellos nunca se cansan cuando todos cierran los ojos», respondió Mercedes. Pero hoy ya los abrió. Después llegó un mecánico. Entregó una libreta con placas de vehículos robados. Un agricultor señaló un rancho donde habían enterrado armas. 2 madres denunciaron a policías que desaparecieron a sus hijos. Cada testimonio abría otra puerta. El imperio del coyote no se sostenía solo con pistolas, sino con silencio. Cuando la gente comprendió que podía hablar sin ser entregada, aparecieron pruebas por todas partes. Por la tarde, Emilio, Rafael y Tomás se prepararon para irse. No figuraban en los informes. Oficialmente, nunca habían estado allí. Nos reunimos detrás del cobertizo. Emilio llevaba el rifle dentro de una funda. Rafael guardaba cables y radios. Tomás se limpió el polvo de las botas. «La mercancía está en la cantera», dije. «Ya envié las coordenadas». «Entonces terminamos», respondió Emilio. «Les debo una». Tomás negó con la cabeza. «Nosotros le debíamos una desde hace años». Mercedes apareció con una bolsa de papel. «No van a manejar con el estómago vacío». Dentro había burritos de machaca, tortillas y pan dulce. Los 3 hombres, capaces de entrar en una bodega armada sin pestañear, aceptaron la comida con una seriedad casi ceremonial. «Gracias, doña Mercedes», dijo Rafael. «Y la próxima vez que vengan, entren por la puerta. Ya me rompieron suficiente madera esta semana». Se marcharon en una camioneta cubierta de polvo. Los vi desaparecer por la brecha. El sistema había intentado desecharlos, pero ellos protegieron una casa que no conocían sin pedir reconocimiento. Mi jefe se acercó. «Tenemos que hablar sobre los métodos que utilizaste». Lo imaginé. Entraste a propiedades sin orden, interceptaste comunicaciones, sustrajiste evidencia y organizaste una operación no autorizada. También detuve a un jefe criminal. Recuperé armas y documenté una red de corrupción. Eso no elimina lo anterior. No, esperé el castigo. El informe oficial dirá que recibimos una denuncia anónima. Llegamos a la propiedad y encontramos a los sospechosos retenidos después de una disputa interna. ¿Y mis hombres? ¿Qué hombres? Comprendí que había decidido protegernos. Tendrás una investigación administrativa, continuó. Durante unas semanas vas a odiarme, pero seguirás en el servicio. Gracias. No me agradezcas. La próxima vez pide apoyo. Miré el portón roto. La próxima vez procure que el apoyo no trabaje para el enemigo. No respondió. Los meses siguientes fueron difíciles. Arrestar a los responsables había sido solo el principio. Los abogados atacaron cada procedimiento. Varios funcionarios negaron sus firmas y dijeron que los libros eran falsos. Pero teníamos la confesión del coyote, las grabaciones, los cargamentos recuperados, los planos y los testimonios. También apareció Nicolás Barrera. El zurdo sobrevivió herido en un rancho de la sierra. Cuando supo que el coyote había hablado, decidió colaborar para reducir su condena. Su declaración confirmó rutas, asesinatos y pagos. Peritos federales abrieron el túnel. Bajo el aljibe, encontraron una cámara de piedra y una galería hacia el norte, con herramientas, cables y ventiladores. Del lado estadounidense, apareció una salida dentro de un granero abandonado. La tierra de Mercedes fue evidencia durante meses. Ella protestaba cada vez que un perito movía una maceta. «Investiguen la casa, pero no maten mis plantas». El juicio comenzó en la primavera del año 2000. Se celebró bajo fuertes medidas de seguridad. La sala estaba llena de periodistas, abogados y familiares de víctimas. Mercedes se sentó en la primera fila con un vestido azul oscuro y el mismo rebozo que había usado la noche del enfrentamiento. No quiso permanecer en casa. «Si ese hombre tuvo el valor de venir a mi corredor», dijo, «yo tengo el valor de verlo recibir sentencia». Octavio Montalvo entró escoltado. Al mirar a mi abuela, apartó los ojos. Durante semanas, los fiscales reconstruyeron el cártel con fotografías, cuentas, propiedades, sobornos y la confesión grabada en el cobertizo.
Cuando mi voz preguntó quién había ordenado expulsar a Mercedes, la sala quedó en silencio. En la pantalla, el coyote respondió: yo di la orden. Mi abuela no se movió. La sentencia fue leída una mañana de junio. Octavio Montalvo recibió décadas de prisión por delincuencia organizada, tráfico de armas, secuestro, homicidio y corrupción. Valdés y Becerra perdieron sus cargos, sus propiedades y su libertad. Otros funcionarios y policías también fueron condenados. El juez ordenó devolver los terrenos adquiridos mediante amenazas y anular el procedimiento de expropiación contra Mercedes. Cuando salimos, los reporteros rodearon a mi abuela. «Doña Mercedes, ¿cómo se siente después de vencer al cártel?» Ella frunció el ceño. «Yo no vencí a nadie, solo dije que mi casa no estaba en venta». ¿No tuvo miedo? Claro que tuve miedo. Ser valiente no significa no tenerlo, significa que el miedo no decide por uno. La frase apareció al día siguiente en varios periódicos. Regresé a la Ciudad de México. Mi investigación terminó con una suspensión breve y una larga advertencia. Volví a trabajar, pero ya no dormía cada noche en la oficina. Comencé a llamar a Mercedes cada domingo. Al principio, San Jacinto cambió poco. Las calles seguían polvorientas y el agua llegaba tarde. Sin embargo, llegaron nuevos policías. Los comerciantes dejaron de pagar cuotas y la Herradura Roja terminó convertida en centro comunitario. El miedo tardó más en irse. Durante meses, algunos vecinos bajaron la voz al mencionar al coyote. Habían vivido tanto bajo su sombra que no imaginaban un pueblo sin ella. Pero los niños volvieron a jugar en la calle. Los negocios comenzaron a cerrar más tarde. Y por las noches dejaron de escucharse camionetas circulando lentamente frente a las casas. Un año después pedí vacaciones de verdad. Viajé a San Jacinto sin arma oficial, sin chaleco y sin documentos de operación. Solo llevaba una maleta y una caja con las cartas que Mercedes me había enviado durante años. El nuevo portón era de mezquite y tenía una placa. Aquí vive Mercedes Salgado. Toque antes de entrar. La ventana estaba reparada. En el patio florecían cempasúchiles. El aljibe permanecía sellado con concreto y una placa federal advertía que la galería había sido clausurada. Mercedes estaba en el corredor, leyendo. Al escuchar el automóvil levantó la cabeza. Su sonrisa borró de su rostro 10 años de cansancio. Pensé que llegarías más tarde. Salí temprano. Me senté junto a ella. Ninguna habló. El viento traía olor a tortillas recién hechas y tierra caliente. Traje tus cartas, dije. ¿Para qué? Ya no quiero guardarlas en una oficina. Mercedes cerró el libro. Entonces déjalas aquí. Esta siempre ha sido tu casa. Miré el patio. Recordé los puntos rojos sobre los hombres del coyote, las armas en la tierra y los helicópteros llegando al amanecer. Pero aquellos recuerdos ya no dominaban el lugar. Ahora solo había flores, sombras de mezquite y una taza de café. ¿Todavía tienes miedo?, pregunté. Mercedes pensó antes de responder. A veces, cuando escucho un motor de noche. Luego recuerdo que el portón está cerrado y que ya no estoy sola. Apoyó su mano sobre la mía. Yo había creído que salvarla significaba destruir a sus enemigos. Pero ella también me salvó. Me recordó que la justicia no existe para llenar expedientes, sino para que una mujer pueda sentarse frente a su casa sin esperar que alguien venga a arrancarle la vida. El miedo no desapareció de golpe. Se retiró poco a poco de las calles, las voces, las ventanas y finalmente de nuestros recuerdos. Mercedes sirvió 2 tazas. «Está bonito el día», dijo. Miré el cielo limpio sobre San Jacinto. «Sí, abuela, por fin». Y nos quedamos en el corredor mientras el pueblo seguía adelante, aprendiendo a vivir después del miedo.